hicieron, me quedo con esta que se planteaba de esta manera. ¿Cómo procesa la sociedad mexicana de información? Es un buen cuestionamiento porque uno podría pensar que en esta cosa atomizada o desarticulada de la sociedad mexicana en muchas de sus expresiones, puede recibir tal o cual información, puede impactarse, puede sorprenderse, puede enojarse y no pasa nada. Esta sensación del país del no pasa nada o del no pasa nunca nada, como dirían los clásicos, ¿hasta qué pasa? Yo diría que, si bien es cierto, uno puede tener cierto grado de frustración al no ver reacciones más fuertes de una sociedad frente a la gran cantidad de agravios que podemos enlistarnos, ¿no? O sea, la cantidad de escándalos, de informaciones de las que se conocen, porque ciertamente a pesar de que tengamos un sistema de comunicación que no es el más apropiado para una vida plenamente democrática, también es cierto que tenemos espacios de comunicación que han logrado sobrevivir a lo largo de los años y que son espacios muy valorados por la sociedad mexicana, porque a pesar de los pesares existen y ofrecen informaciones o cuestiones que son valiosas para la sociedad. Hay algunos espacios de debate, de discusión, medios de comunicación que ofrecen investigación periodística, o sea, no estamos en la oscuridad absoluta, hay luces y sombras. Tristemente hay una estructura muy grande que es la que domina y que tristemente es de donde se informa la mayor parte de la población. En este país un porcentaje muy alto de la población mexicana, esta sociedad tan desigual, bueno, un porcentaje muy alto, el más alto, se alimenta informativamente hablando solo de la televisión. Ese es el pedazo más grande del país, digamos, que está con un solo canal de información y que ciertamente ante esa situación es difícil esperar que haya ejercicios de reacción social pues muy rápidos o incluso que se presenten. Hay ahí un problema, que es el principal problema. Esta parte de la sociedad mexicana que no tiene acceso a otras informaciones, que no tiene posibilidades de contrastar unos contenidos con otros, etc. Ese es el bloque mayor de la sociedad. Pero hay otra parte de la sociedad que no es menor, que no es menospreciable, ni mucho menos, que tiene acceso de otras maneras a otros contenidos, a otros ejercicios de comunicación, ya sea en medios mexicanos o ya sea incluso con información de otros países, de otros programas, internet, esta otra cosa que también es sumamente valiosa y que también tenemos en nuestro escenario. Tenemos un escenario con luces y sombras, con muchas piezas y fichas, unas que operan de una manera y otras que operan de otra manera. Cuando te preguntas cómo procesa la sociedad mexicana la información, yo te diría qué pedazo de la sociedad mexicana, qué segmento de la sociedad mexicana y frente a qué información. Porque si bien es cierto que hay una estructura dominante que genera contenidos desmovilizadores o contenidos narcotizantes, digamos por así, en términos de contenido, hay también otra parte de la sociedad que se convierte en un gran motor, que se convierte en una fuerza muy importante que ha logrado, y ahí es donde hay que decir, bueno, no nos echemos al vacío sin también aquilatar lo que ha significado para la evolución de este país en sus partes luminosas por la participación de la ciudadanía que ha sido sensible a informaciones, a sucesos, a circunstancias. Cuando dices cómo procesa la sociedad mexicana la información, bueno, la información no solo se da en el periódico, la información surge de muchas maneras. Cómo procesa la sociedad mexicana lo que le ocurrió en el 68, lo que le ocurrió en el sismo del 85, lo que le pasó en el 2000, lo que pasó en Chihuahua en el 87, en el 86. Los grandes capítulos de nuestra historia nacional nos hablan de una sociedad que reaccionó y que logró ir construyendo algunos de los espacios que hoy podemos tener. Por ejemplo, hablamos de la más que la transición de la alternancia en la presidencia de la República con Vicente Fox en el 2000. Ciertamente fue un desperdicio, pero gracias a una sociedad que tuvo una mirada muy interesante y muy importante respecto al valor de la información, es que hoy tenemos una ley
de transparencia y acceso a la información, que podrá tener sus asegúros, pero es la joya de la corona. Y ese solo dato, ese solo hecho, esa sola realidad que hoy tenemos, nos lleva a plantear que la sociedad reaccionó. Cuando dice cómo procesa México la información, bueno, la sociedad mexicana reaccionó en términos muy positivos al asimilar muchos capítulos de la historia asociados al ocultamiento de información, diciendo, o diciéndose y diciéndole a los poderes políticos, uno de los grandes asuntos es la transparencia y el acceso a la información. Ya estuvo bueno de que nos ocultaron el 68, ya estuvo bueno de que nos ocultaron A, B, C, D, E. Se dio el momentum del 2000, para hablar de un caso, y lo más valioso que tuvimos en el sexenio fue la creación de esta ley de acceso a la información y transparencia, que no se le ocurrió a nadie más que a organizaciones civiles. Esa iniciativa de ley surgió de organizaciones ciudadanas y de periodistas que la trabajaron y que encontraron la manera, y el poder político de ese momento, que estaba en la alternancia, de que era necesario dar ese paso fundamental de la apuesta por el acceso a la información en México. Ustedes que son jóvenes, a lo mejor lo dan por sentado y dicen, pues, ¿qué no es normal? Debería ser normal. Pero para no irnos con esta idea de que todo es fatal y de que no hay nada por hacer, al contrario. Precisamente porque la sociedad mexicana, a pesar de los pesares, ha podido entender y saber que efectivamente hay ciertas cosas en donde sin su participación no hubiera ocurrido nada. Si se dejara en manos de la élite política, desde luego estaríamos en las cavernas. De pronto pensamos que estamos por ahí, pero no tanto. Entonces, este solo ejemplo nos habla de cómo organizaciones ciudadanas de periodistas construyeron un documento que fue apropiadamente aprovechado por la sociedad y por los que estaban en el momentum de la transición, y se hizo ley. La iniciativa vino de ahí y el poder político la tomó y la hizo ley. Bueno, yo digo, ustedes que son chavos, les parecerá normal decir que si yo quiero saber algo de una Secretaría de Estado, me lo tienen que dar, porque la información pública es un bien de la sociedad. Bueno, para llegar al punto de que los chavos de hoy les parezca normal, lo cual me parece perfectamente lógico, tuvo que pasar una gran cantidad de cosas, y les diría que parecía en el 2000 una cosa rarísima a la sociedad mexicana, acostumbrada al ocultamiento y acostumbrada a creer de pronto que la información pública era privada y que los gobiernos no estaban obligados a decirnos nada, y esta muy arraigada cultura paternalista en donde uno dice, pues, si no lo dice la autoridad, pues, ¿por qué es la autoridad? Hay un giro copernicano cuando una parte de la sociedad dice, no, la información es de nosotros y tiene que quedar en la ley. Y hoy hay una ley que dice que la información es de nosotros. En cualquier otro país del mundo, eso se da por sentado que la información pública es pública. Pero aquí venimos de una cultura verdaderamente antidemocrática en materia de información. Parte del conformismo social que nos disgusta o que te puede llevar a la pregunta de cómo México procesa la información, o sea, se dicen cosas y no pasa nada. Bueno, sí en ciertos momentos, pero también es verdad que en otros momentos la sociedad mexicana ha dado muestras de que está ahí. Y que cuando está ahí y se expresa de esta manera, contribuye fundamentalmente a la construcción de sí misma. Y entonces ese es un capítulo que me parece muy importante. Cuando tú preguntas como preguntas, es un tono muy entendible de fastidio y de frustración. O sea, ¿dónde está la sociedad? ¿Hay alguien ahí? Es su pregunta, ¿no? Y tiene razón. Entonces, la confrontación de todos los días es precisamente esa. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay sociedad? ¿Hay Congreso? ¿Hay poderes? ¿O qué es lo que hay en México? Y es precisamente el reto mayor de la sociedad, de los jóvenes, de las personas en general, de no dejarse vencer.
Yo creo que si algo debemos dejarnos en esta tarde de conversación es eso, no dejarse vencer, y mucho menos los jóvenes, porque desde luego que la organización de los jóvenes, que la permanencia de la alerta de la sociedad frente a las cosas que le disgustan es fundamental. Sin eso no hay manera de que esto camine de otras formas. Entonces tu pregunta me parece muy entendible y de confrontación. La cuestión es, esa pregunta te la haces a ti mismo. Esa pregunta de dónde está la sociedad, se la hace la propia sociedad. ¿Y quién tiene la respuesta? La propia sociedad. La propia sociedad que tiene que encontrar efectivamente las mejores maneras de enfrentar las circunstancias que hemos comentado. Así que bueno, pues ¿cómo procesa nuestra sociedad la información? Pues de todas las maneras posibles, pero me quedo con la reflexión final de que todo este ejercicio de comentarios y de análisis de ideas nos debe llevar precisamente a mirarnos al espejo y asumir cada quien en su respectivo espacio de estudiantes, de maestros, de investigadores, de trabajadores, etcétera, de lo que cada quien hace o puede hacer en función precisamente de algo que requiere la participación social y colectiva para tener un país distinto al que hoy tenemos, un país precisamente que debe ser construido por la propia sociedad. Por eso lo que dice el doctor Buscaglia, pues viene que invitado. Las reformas que se hagan, las reformas judiciales o cualquier reforma a los códigos, etcétera, si no proceden de la base social, pues están en la estratosfera, son cosas exóticas, extrañas, no hay una conexión entre una sociedad y las reglas que van a regir esa sociedad. Por eso, cuando dice Buscaglia que una reforma judicial debe venir de esa manera, si nosotros no nos reconocemos en las reglas, si no somos partícipes de alguna manera en la construcción y conocimiento de las reglas que se dan para la armonización de la sociedad, pues la sociedad va por su lado y las reglas van por el suyo, y eso desde luego que no funciona. Es parte precisamente del drama nacional.